Hola a todos, gracias por acompañarnos. Hoy estoy con Denis Logroño. Él es psicólogo clínico y psicoanalista y básicamente lo que nos queremos preguntar hoy son cuestiones relativas a la metáfora em, y al diagnóstico. Yo había hace 3 días, el 10 de marzo, en Facebook publiqué como una pregunta sobre si la existencia o la inexistencia de la metáfora que rige a todas las metáforas bastaría para hacer un diagnóstico diferencial. Em, Denis comentó algunas cosas acá y también en Patreon había yo escrito algo más sobre el psicoanalista en el banquillo. Entonces, la idea hoy es trabajar algunas de esas cosas. em, Primero, como para hacer una especie de break, de pausa con respecto a esta casi hiperlogización que estoy haciendo con Franco y trabajar algunas cosas que quizás sean un poco más mundanas o terrenales, digámoslo así, em, y respirar un poco, digámoslo así. Em, pero también porque hay algunas cosas que a mí me gustaría decir en cuanto al diagnóstico y en cuanto a la transferencia, articuladas a las matemáticas y a la lógica, que bueno, no encontraba un muy buen lugar para decirlo y dije, bueno, capaz este sea un buen momento. Em, la, digamos, la pregunta que muchas veces surge con respecto a la lógica y las matemáticas y el psicoanálisis es, o sea, digamos, ¿qué relación hay entre las dos? En mí, o en lo que yo he podido decir, eso más bien es una relación como de soporte, de apoyo, de base, nosotros sabemos que esto, por lo menos lógicamente, se sostiene. Y eso para mí es muy importante porque hay muchas veces que los pacientes, digamos, por diferente que nosotros podamos pensar de ellos, nosotros podemos seguirles la lógica de lo que están diciendo, ¿no? Y ahí entramos en una cuestión que es como fundamental, que es que ni las matemáticas ni la lógica, digámoslo así, tienen valores semánticos, ¿no? O sea, la pregunta de en qué sentido P, ¿no? En qué sentido la proposición P o en qué sentido el número 2 son cosas que no tienen, son preguntas que no tienen sentido, preguntas que no valen, digámoslo así. Después, obviamente, si vamos a hablar de física o de análisis de discurso, por ejemplo, si pudiéramos decir, bueno, P lo definimos de esta manera, si pudiéramos decir 2 lo definimos son, no sé, 2 electrones, eso sí, 2 electrones no es el mejor ejemplo, pero bueno, no importa, 2 partículas, eso sí, podemos decir eso, pero digamos que son maneras de aplicar la matemática o la lógica y no ni matemática ni lógica en sí. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que en realidad tampoco el psicoanálisis sería una especie de matemática aplicada o una lógica aplicada, sino que más bien eh, las el psicoanálisis se sirve de la lógica y se sirve de la matemática para poder acompañar al paciente en su lógica y para ver qué diferencias podemos hacer entre los diferentes casos. Porque esto es importante porque, o sea, en los casos, digamos, o sea, las diferencias en matemáticas son diferencias como muy claras, no son como las diferencias de las palabras que nosotros solemos utilizar, donde, digamos, lo que sería como que la diferencia entre neurosis y neuropatía, nada, puedes escribir 30 libros sobre eso y a los psicoanalistas les encanta escribir 30 libros sobre eso, porque bueno, como son 2 palabras, evidentemente uno puede sacar muchas cosas. Em, Mientras que en las matemáticas no, en las matemáticas tú tienes un triángulo y tú tienes un cuadrado y hay una diferencia muy clara entre un triángulo y un cuadrado dado un sistema
de coordenadas preciso. Esto permite que podamos hacer como una especie de división en dos, ¿no? O sea, por un lado nosotros tuviésemos la cuestión más semántica, la cuestión de qué quiere decir 2, qué quiere decir P, y por otro lado nosotros tendríamos la maquinaria lógica y matemática, que es justamente lo que en lógica y en matemática sirve para hacer algo que nosotros nos va a interesar mucho hoy, que sería transferir la verdad, ¿no? Entonces, yo sé que si en matemática yo sigo las reglas todo el tiempo, yo sé que yo voy a, si parto de un lugar correcto, voy a terminar también en un lugar correcto. Y lo mismo con la lógica. Si yo parto de algo verdadero y sigo todas las reglas lógicas, también voy a terminar en algo verdadero. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque eso justamente es lo que nos permite a nosotros brindarle, digámoslo así, un apoyo a pacientes, por ejemplo, que nosotros no entendemos en verdad lo que están diciendo, ¿no? O sea, puede ser que las definiciones que ellos den de, digámoslo así, las palabras, ¿no? Las definiciones que ellos den de los significantes sean muy lejanas para nosotros. De hecho, quizás llegue un punto que sean tan lejanas que sean, digamos, inefables, básicamente. Y de hecho hay muchos pacientes que llegan básicamente y directamente y te dicen, mira, yo esto no lo puedo decir. Ahí me parece que nuestra ética siempre tiene que ser, bueno, pero intentá igual y veamos qué es lo que yo puedo escuchar ahí. Y si efectivamente nosotros no podemos escuchar la definición, no en el sentido de que no podamos escuchar qué es lo que dice, sino que para nosotros sea completamente ajeno, si eso no entra, digamos, dentro de nuestro espectro, quizás aún así nosotros podamos seguir, digamos, utilizando lógica y utilizando matemáticas, seguir el argumento del paciente e incluso ayudarlo a seguir con sus implicaciones sin entender para nada de lo que estamos hablando, ¿no? Como si hubiese una especie de velo total, como si hubiese una pared total entre nosotros y el paciente, ¿no? Y ahí es la cosa de, bueno, como si el paciente y su inconsciente, digámoslo así, estuviesen de un lado, tendríamos como una especie de muro del lenguaje y nosotros como analistas estaríamos del otro lado. Nosotros, digamos que del inconsciente, en esos casos solo podemos saber lo que el paciente nos dice al respecto. E ir viendo cómo eso nosotros podemos ayudar al paciente a leer eso y al mismo tiempo cómo podemos nosotros lógicamente encadenar aquello que está diciendo el paciente al respecto. En este sentido, digamos que la asociación no es tan libre, sino que justamente nosotros apostamos a que sea una asociación lógica, que yo no diría que es particularmente libre la lógica, si bien, como estaba diciendo la semana pasada con Franco, si bien hay un momento donde a partir de una contradicción la lógica, digámoslo así, explota y se permite decir cualquier cosa, no es en general verdad que en la lógica se pueda decir cualquier cosa. De hecho, solo se pueden decir cosas lógicas, digámoslo así. O sea, hay encadenamientos precisos. Y digamos que la apuesta que tengo yo desde hace un tiempo es que quizás las maneras eh, que tengan estos sistemas de encadenarse sean por lo menos dos, ¿no? Denis antes me estaba mostrando un libro donde había, por ejemplo, una retícula y había como una especie de pizza y ahí teníamos, claro, eso. Buenísimo, gracias. ¿Qué libro es, Denis? El libro se llama Introducción a una clínica diferencial de la psicosis de Contardo Caligaris. Creo que es un psicoanalista argentino, pero que reside en Porto Alegre. Ok. Y muestras otra vez los dos dibujos, por favor. Vemos ahí que ahí hay como dos sistemas diferentes, ¿no? E incluso los podemos ver diagramados de manera diferente. Y se habrán dado cuenta que yo soy bastante fan de los diagramas porque me parece que si nosotros logramos, digámoslo así, decir en el espacio, digámoslo así, escribir en el espacio, muchas veces ahí vemos diferencias, digamos, de manera mucho más clara, ¿no? La cuestión es,
¿qué diferencia hacemos nosotros a partir de esto? Bueno, ya yo di una más o menos, que sería la diferencia entre un fundamento inefable y un fundamento compartido, ¿no? Inefable quiero decir privado, quiero decir individual, quiero decir interior, incluso quiero decir oscuro para el otro, ¿no? Eso, por un lado, eso sería un tipo. Otro tipo de fundamento sería más bien un fundamento compartido. Un fundamento que quizás pudiera ser, digamos, más cultural. Un fundamento que, digamos, donde el psicoanalista sí pudiera entrar ahí y entender algo de ese significado. Pero me parece que sería, digamos, equivocado de nuestra parte pensar que nosotros algo de ese significado siempre vamos a entender. Yo apostaría a que si somos lo suficientemente hábiles, digamos que el psicoanalista perfecto sí pudiera entender la lógica, siempre. La lógica, digamos, siempre, pero capaz no a primer momento, ¿no? No inmediatamente, pero sí, digamos, en el curso de un análisis se pudiera ir entendiendo la lógica siempre, eso sí lo quiero decir. Pero no siempre, digamos, las definiciones de las palabras, porque hay definiciones como muy curiosas de las palabras, ¿no? Y no, digamos, no restringido a los pacientes, también, digamos, los filósofos y los psicoanalistas a veces hacemos definiciones muy curiosas de palabras. Por ejemplo, me parece que en el texto del psicoanalista en el banquillo que está en Patreon, justamente una de las cosas que hice fue poner la definición de prueba, eh, que la define como una explicación que es clara, correcta y puede ser seguida. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos para seguirla? Bueno, la lógica, ¿no? La parte de que sea clara y correcta es un poco más difícil, ¿no? Porque justamente yo estoy diciendo, bueno, pero quizás haya unos casos donde no haya esa claridad entre dos personas. Justamente, capaz haya algunos casos donde lo que hay ahí es una oscuridad eh, total, digámoslo así. Y quizás lo interesante sea redoblar esa apuesta a la oscuridad total entre, bueno, no oscuridad total, es como una especie de oscuridad donde igual nosotros suponemos que dentro de esa oscuridad hay una lógica, que hay como una especie de hilo que nosotros podamos ir siguiendo, que sería el hilo significante, lógico, digámoslo así, que nosotros podamos ir siguiendo y nosotros lo que hacemos es redoblar eso. Si ya tenemos que del lado del paciente hay esa especie de oscuridad con una lógica, ¿no? Que sería, digamos, la lógica del inconsciente, nosotros decimos, ah, bueno, pero como el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y efectivamente nosotros solo podemos saber del inconsciente del paciente, de este tipo de paciente, a partir de lo que este paciente nos dice, entonces nosotros tenemos como una especie de homología de materialidad entre el decir del paciente y el decir del inconsciente. Entonces, acá tenemos, digamos, una prueba matemática entendida como una explicación que es clara, correcta y puede ser seguida, y me parece que nosotros capaz muchas veces lo que convenga hacer en un análisis es justamente eso, ¿no? Seguir, buscar esa explicación clara, correcta y que pueda ser seguida. ¿Por qué? Porque digamos, nosotros tenemos dos palabras que nosotros utilizamos mucho y que me parece que por lo general no sabemos qué significan lo mismo, que son transferencia y metáfora, Ujú. ¿no? En ambos casos la etimología es la misma, ¿no? Em, entonces mi idea en parte hoy es meter la metáfora y meter la transferencia con eso, ¿no? De hecho, hay algo interesante también, esto digamos que es un dato curioso nomás, em, porque en transferencia en alemán, esto hay algunas cosas que voy a decir, y de hecho esta presentación me di cuenta con Thinking in Cases de John Forrester, creo que no está en castellano. Em, en alemán Freud utiliza, yo estoy en la página 103 de acá, y él señala que en alemán Freud utiliza Übertragung, que quiere decir literalmente llevar a través de, ¿no? En inglés él dice carry over, llevar sobre, digamos, llevar, sí, llevar sobre y no utiliza
metaforein, que quiere decir, de metáfora, ¿no? Que quiere decir llevar a través de, ¿no? Entonces tenemos la diferencia entre llevar sobre, llevar, que sería transferencia, llevar sobre, llevar a través de, que sería metáfora, y hay otra cosa que a mí me pareció interesante, que también está acá, que sería una tercera, que es llevar por debajo, que sería la sugestión, que obviamente viene de subgerere, ¿no? Entonces tenemos como esas tres palabras. Para mí, si le soy sincero, la sugestión para mí es una súper mala palabra. Es casi lo que nosotros tenemos que siempre, digamos que la sugestión para mí es casi que la definición del uso indebido, el abuso del poder en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, no queremos llevar las cosas, digamos, por debajo, sino que quizás las queremos llevar a través de o sobre, ¿no? Quizás eso sea una diferencia diagnóstica interesante también, pero bueno, no sé. Entonces, digamos que quizás la transferencia es como esa especie de juego, ¿no? Esa especie de tercer, como una especie de tercer, o sea, es lo que permite ir armando algo que sería como el tercer sujeto en el análisis, que sería aquello compartido, ese sujeto del inconsciente que está entre estos dos sujetos anteriores que son el paciente y el analista, pero que en realidad es el único que tiene valor, digámoslo así, como sujeto. O sea, donde el sujeto lacaniano, donde el sujeto del inconsciente verdaderamente cobra su alcance conceptual, no es en las personas, sino en ese tejido entre. Y me parece que acá podemos ir dividiendo dos maneras de hacer ese tejido entre. Habría una manera de tejer entre, ¿no? Que sería utilizando los mismos significados, porque justamente son significados compartidos. Y habría otra manera de tejer entre, que sería redoblar ese inconsciente inefable que digamos que está dentro de la persona, al cual nosotros como analistas no tenemos acceso, redoblarlo en el lenguaje y decir, bueno, yo voy a utilizar la lógica del lenguaje para seguir esto que tú estás diciendo sin entenderlo. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, con lo que vas diciendo, Félix, o sea, sí me surgen algunas preguntas y, bueno, no sé si comentarios. Es interesante lo último que dices porque la manera en que yo normalmente he leído o escuchado que se debe intervenir en la psicosis es justamente ese acompañamiento sin entender, ¿no? Pero a mí me parece problemático porque a veces es más un acompañamiento, parece del fenómeno clínico, ¿no? Del fenómeno elemental, como la manifestación, ¿no? La alucinación, el delirio. Y no sé si necesariamente de su lógica, ¿no? Estaba leyendo el texto de Alfredo de las estructuras clínicas del volumen 2, donde él decía que lo problemático de la clínica psicoanalítica nodal es que a veces puede estar articulado un caso a un nudo, como un nudo que ya no sería tan particular, sino se volvería singular, ¿no? Y a veces yo en las aproximaciones teóricas que he tenido, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo el texto de Nicolás Dicé, que de un seminario que llevó a cabo aquí en Quito sobre psiquiatría lacaniana, ¿no? Curiosa conjunción de significantes, pero bueno, era eso, ¿no? El tratar de explicarlo a partir del lapsus del nudo, pero yo por eso al inicio te preguntaba por la casuística, pero decía, es como que tomar un caso y utilizar un recurso supuestamente topológico para tratar de dar cuenta de una lógica, pero que parecía una lógica más singular que particular, ¿no? Que remitiera a una estructura que pudiéramos seguir en cada caso, ¿no? Como lo que tú decías, ¿no? Y me parece importante porque quizás sí, no, a mí me parece que a veces eso es lo que pasa en la psicosis, no podemos comprender, no sé si le interesa ahí comprender justamente, sino de acompañar esa lógica, pero que quizá esa lógica como está oscura, eh, angustia también, ¿no? Al analista, ¿no? Y si es que no hay este recurso teórico de seguir la lógica, pues bueno, pues creo que es la facilidad de tornar a la nosología, ¿no? Entonces digo, ya, entonces esto es esquizofrenia, esto es paranoia, esto es tal cosa, esto corresponde a tal medicamento y vamos a hacer una suplencia tal vez con escritura.
pero no sé si hemos aislado la lógica. Claro, porque al momento, digamos que nosotros, bueno, no al momento, pero en la medida de que nosotros logramos acompañar al paciente, el paciente también está menos solo, ¿no? Digamos, o sea, me parece que dentro de ciertos casos hay, y sobre todo los casos que no logran hacer como una especie de comunicación, una especie de interacción, tener significados compartidos, en esos casos hay una especie de aislamiento, hay una especie de soledad muy, muy, muy fuerte. Entonces ya, digámoslo así, el mero hecho de que nosotros podamos acompañar a ese paciente, quizás no entendiendo precisamente todo lo que ellos dicen, pero además ellos nunca podrán saber si nosotros lo entendemos o no, ¿no? De hecho, hay muchas veces, o sea, digamos que el fenómeno, digamos, tan común de la transferencia de, por ejemplo, que un paciente te diga, tú seguro estás pensando esto, aunque yo no te lo hubiese dicho antes, ¿me entiendes? Esto que yo te voy a decir ahora, ya veo que ya por tus intervenciones, ya yo veo que tú lo estabas pensando. Ese tipo de cosas es muy interesante y nosotros nos permite hacerlo. Digamos que ahí la pregunta es, ok, ¿cómo podemos nosotros dar cuenta de eso? ¿No? Un concepto sería la sugestión, ¿no? De decir que nosotros estamos como en una especie de plano superior y nosotros como que le vamos alimentando al paciente, ¿no? Nuestras interpretaciones de tal manera de que él las reciba como verdad. Y modifique así su conducta. Otra opción sería decir como que, de nuevo, que nosotros como que tenemos como una especie de decir oracular, que es como una especie... El problema con el decir oracular no es verdaderamente, porque lo oracular eh, no depende demasiado. Quiero decir oracular como una especie de predicción ambigua, que le permitiría después al paciente como más o menos ajustarse a eso, a partir de esa ambigüedad. El problema con eso es que básicamente estás como disparando en la oscuridad, digámoslo así, a ver cuál se pega. Pero después habría otra, que es la que por la cual yo evidentemente estoy abogando, que sería seguir lógicamente lo que dice el paciente, ¿no? Entonces, si el paciente antes te estaba diciendo A y ahora te está diciendo A, por lo tanto B, nosotros preguntar, ¿ya va y B? ¿No? Porque tú me has dicho B, ¿no? Me dijiste A y me dijiste A, por lo tanto B, pero no me has dicho B todavía. ¿Qué pasa con B? ¿No? Em, entonces, ahí tenemos algo como interesante para pensar la posibilidad de hacer un acompañamiento que no sea ni como tiros al aire. A ver, en fútbol americano hay una especie de jugada que se llama un Hail Mary, que es básicamente lanzas el balón lo más largo que puedas y veamos si efectivamente alguien lo atrapa o no. No eso, ¿no? Y tampoco una especie de silencio, ni tampoco la especie de sugestión de decirle, ah, seguramente es porque tus padres en tu niñez no te quisieron, sino más bien siguiendo la lógica del caso, porque quizás digamos que la cuestión sea esto de dar una explicación que es clara, correcta y puede ser seguida. ¿Querés decir algo más, Denis? O sea, yo lo que siempre me pregunto es cómo cuando se habla de la clínica, cuando se plantea una formalización, normalmente es como que una especie de asunción sobre, ya partimos de la neurosis, ¿no? Aquí hay una metáfora que hay que seguir, que es la metáfora tras metáforas, el punto central, como estaba en el gráfico, entonces sí, eh, como eso es fallido, los hablantes se tropezarán siempre con eso. Pero el problema que yo siempre encuentro es que la psicosis queda casi como que caída, o sea, como que, bueno, aquí no entra, no encaja, ¿qué hacemos con esto? No, bueno, que se encarguen los que están en los psiquiátricos, por ejemplo, entonces, si es que hay psicoanálisis en los psiquiátricos, ¿no? Y a mí sí me ha parecido un poco problemático eso porque a ratos he escuchado cosas así como, bueno, es que si está con psicosis y está en crisis, bueno, aquí no hay como hacer mucho, mándale al psiquiátrico y en el psiquiátrico probablemente no haya este acompañamiento que tú decías, Félix, no haya este seguimiento de esta lógica. No digo que no lo pueda haber, tal vez sí lo haya, pero las más de las veces es el medicamento y bueno, el tiempo que yo he podido estar ahí en algún psiquiátrico alguna vez, veía eso, ¿no? Y eran momentos casi como que fuera de los muros, ¿no? Que podías tratar de seguir algo de esa lógica y decir, bueno,
quizá no te entienda, ¿no? No tengo la intención de comprender, pero algo te puede acompañar, ¿no? O sea, a diferencia de los otros que frente a esa oscuridad dicen, ah, bueno, entonces tenga esto, ¿no? Sea un decir, sea un medicamento, sea un test, sea lo que sea. Entonces, a mí sí me problematiza eso, porque digo, leemos bastantes textos, bastantes desarrollos teóricos y siempre es como que se asume que todos estamos hablando de neurosis, ¿no? Pero no sé si todo lo de la clínica se reduzca a esa lógica, ¿no? Que, como tú decías, puede ser una, ¿no? Pero habría otra. Claro, seguramente no. Es increíble lo poco que hay en cuanto a la dirección de la cura de la psicosis en psicoanálisis. Yo de hecho no sé si hay textos de eso, o sea que claramente, bueno, primero tampoco lo hay para la neurosis, pero menos lo hay para la psicosis, que digan, digamos, claramente cuál sería, ¿no? Esa ética psicoanalítica a seguir, cuáles, digamos, que serían las diferentes fases por las cuales un psicoanálisis de una psicosis seguiría. De hecho, o sea, Lacan tiene incluso un texto que se llama De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de una psicosis. Si te soy sincero, yo no sé si nosotros sabemos ni siquiera cuál es la pregunta esa preliminar que nosotros tenemos que hacernos antes de empezar a pensar la psicosis. Entonces, digamos que estamos en un momento como em, muy fundamental, digamos, o sea, de los fundamentos de la cosa y sin poder hacer mucho un edificio a partir de eso. Otra cosa que estabas diciendo con respecto a las matemáticas digamos, el tratamiento de un nudo singular por cada caso, si te soy sincero, yo no creo que nadie trabaje así. ¿Por qué? Porque no, digamos, o sea, en realidad sí hay infinitos nudos, pero hay infinitos nudos en tanto hay infinitos redondeles, que, no nudos, enlaces, ¿no? Pero hay infinitos redondeles que tú puedes sumar, ¿no? Entonces ya ahí trivialmente hay infinitos redondeles. Pero yo, por ejemplo, creo que nunca he visto a nadie trabajar con más de 7 redondeles. Y no sé cuántos enlaces verdaderamente hay para trabajar con 7 redondeles y con el pobre conocimiento de la matemática que nosotros tenemos, sino que más bien se termina básicamente utilizando como un par, ¿no? Sería el enlace Borromeo, una especie de algún tipo de enlace browniano de 4. Algunos también trabajan con cosas que tienen como enlaces Hopf, que llaman cadenas, etcétera. El problema es más bien entender que eso está respondiendo a una misma lógica. Porque si bien yo no niego, tampoco afirmo, si te soy sincero, yo no niego que todo caso sea diferente, digamos, pongamos que cada caso es diferente. Eso no quita que nosotros podamos aislar en cada caso su lógica y después hacer una tipología de esas lógicas, que es un poco lo que vamos a proceder a hacer ahora, pero eso no quita, digámoslo así, la supuesta singularidad del caso. Porque un caso puede seguir siendo, o sea, uno puede también escribir infinitos triángulos, ¿no? O sea, yo puedo cada vez agregarle algo y hacerlo a un lado y ahí tengo infinitos triángulos, ¿no? La cuestión no es tanto de si son infinitos triángulos, sino si es un triángulo o no, y qué nos permite a nosotros hacer ese triángulo. Hay una cuestión con el diagnóstico también que es, que no lo hemos sacado ahora, pero es, digamos, quién lo hace, ¿no? Porque muchas veces se piensa que es como una especie de ejercicio y muchas veces un ejercicio de poder por parte del psicoanalista, y eso no es mentira, digámoslo así, pero yo quiero decir que, por lo menos en lo que yo estoy proponiendo, la idea no es precisamente ejercer un poder, porque como yo quiero o como a mí me gustaría definirlas, no hay una especie de estética interdiagnóstica, digámoslo así. O sea, yo no quiero llegar a un lugar donde se diga que la neurosis es mejor que la psicosis. Yo quiero describir esas diferencias, quiero describir que un triángulo es diferente que un cuadrado, porque un triángulo tiene 3 lados, mientras que un cuadrado tiene 4, pero sin llegar a la pregunta, porque ahí no está habilitada la pregunta de cuál es mejor, un triángulo o un cuadrado, ¿no? Y a mí me parece que muchas veces en el psicoanálisis sí se hace una especie de estética donde la neurosis es mejor
que la perversión, que todo eso es mejor que la psicosis, básicamente, porque la psicosis es casi que lo peor que te puede pasar. La perversión, digamos que es lo peor que le puede pasar a un analista, mientras que la psicosis es lo peor que le puede pasar al paciente. Entonces, la idea no es hacer esa especie de juicio estético, sino más bien una especie de juicio más formal que a nosotros nos permita diferenciar entre dos maneras, digamos, de... bueno, esto capaz sería una pregunta, ¿no? Si sería dos maneras diferentes de establecer verdades fundamentales, o si serían dos maneras diferentes de transferir, de metaforizar esas verdades fundamentales. Porque al fin y al cabo nosotros, si vamos a trabajar con un esquema más matemático, la pregunta, no, nosotros podemos iluminar la cuestión de la pregunta por la transferencia de la verdad, no dentro de la misma lógica, no dentro de la misma matemática, sino más bien entre la lógica y la matemática y el caso. Y ahí digamos que es donde sí entra, digamos, una complicación epistemológica incluso, de ver, digámoslo así, hasta qué punto las matemáticas responden a un caso. Y sin duda no es al 100%, digámoslo así. O sea, eso, porque hay muchas veces que las críticas van por ahí. Los casos no son matemáticos. Y sí, completamente de acuerdo, ¿no? Eso no quita que, por ejemplo, nosotros podamos efectivamente también tener como una especie de malla, ¿no? Matemática, sobre la cual luego nosotros le permitimos al paciente ubicar sus conceptos, ¿no? Por ejemplo, Freud seguramente lo tenía, él tenía una malla muy parecida al círculo, a esta pizza que tú mostraste antes, donde en el centro estaba el trauma, ¿no? Entonces tenemos, esa era, digámoslo así, la malla interpretativa que tenía Freud. Y de hecho, como les he comentado varias veces, porque para mí esta cita es brillante, en Freud tenemos el problema de que Freud dice que la única manera de que él se siente cómodo dentro de la vida de la mente es el organismo biológico, ¿no? La referencia biológica sexual. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, pero quizás los fundamentos nuestros tengan que nunca tocar madera, ¿no? En el sentido de nunca poder hacer como una especie de autorreferencia sobre la cual el resto de la teoría pueda hacer base, ¿no? Porque, ¿qué está diciendo Freud cuando dice eso? Él dice, bueno, yo tengo mi teoría y después tengo una base que la apoya, que es el organismo sexual biológico. Entonces, quizás la cuestión sería más bien que nuestra teoría sea un conjunto de elementos que nunca logra, digámoslo así, que sí tiene un centro, ¿no? Que sí tiene, digamos, una metáfora para todas las metáforas, pero que nosotros no podamos decir qué es eso, digámoslo así, porque pues, en el momento donde nosotros como analistas decimos qué es eso, dejamos de habilitarle ese lugar al paciente. Y a mí me parece que es más importante el paciente que el analista en el trabajo analítico, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros dejar el espacio del centro abierto, sí. O sea, voy de nuevo. Tenemos que nosotros concebir un espacio central, sí. Eh, ¿Tenemos que nosotros ubicar un concepto en el centro? No. De hecho, tenemos que no ubicar un concepto en el centro de tal manera de que el paciente pueda ahí establecer un significado. De hacerlo, porque me parece que no en todos los casos se hace, ¿no? Que de hecho acá hay algo también interesante en el libro de Forrester, hay algo interesante, que es que dice, Freud, él hace una cita de Freud, y después dice, Freud está demandando que el psicoanálisis encuentre, esto en 1921, Freud está demandando que el psicoanálisis encuentre un fundamento más seguro que un concepto
que sí mismo no tiene ningún fundamento seguro. O sea, Freud a este nivel está pidiendo la migaja más pequeña, porque él está poniendo la barra en un concepto sin fundamento. Y él está diciendo, nosotros necesitamos un poquitico más. Pero, digamos, más que cero, ¿cuánto es? ¿De dónde viene el poder del psicoanálisis de transformar, de llevar, de transferir? ¿No? Él se pregunta eso. Y, y digamos que la respuesta que él logra es que justamente el objetivo del análisis es restaurar a las metáforas su metaforicidad, su habilidad de llevar, ¿no? Porque al final Winnicott solo podía sostener a, a Patrick simbólicamente, ¿no? Esto ya se mete como un poco con el caso, pero... Entonces, digamos, habiendo dicho esto, ¿no? Habiéndonos como metido como en esta especie de pantano, que como le decía Denis, tipo, hoy quiero tirar como unas cuantas cosas porque me parece que son cosas que no hemos dicho y que conviene decir y que hoy no va a haber una especie de lazo así muy bonito, rojo, encima del video que diga esto fue lo que dijimos hoy, sino que son como un montón de hilos que después les dejo a ustedes para trenzar, básicamente nosotros haremos algunas cosas, pero son unas herramientas que yo quiero dar para ir pensando, por ejemplo, bueno, qué relación hay entre metáfora y transferencia, qué relación hay entre metáfora, transferencia y la transferencia de la verdad dentro de las matemáticas y dentro de la lógica, qué relación hay entre esas tres cosas y la transferencia de verdad que se puede hacer entre la matemática y la lógica por un lado y por otro lado el caso, etcétera, ¿no? Entonces vayamos a este del psicoanalista en el banquillo porque acá hay algo que entiendo yo que sería como muy interesante para pensar el diagnóstico, porque acá estoy básicamente, acá digo, psicosis, neurosis y analista son los tres tipos de respuesta cuando se le pide a alguien que dé cuenta de su labor analítica. Pero fíjense que acá en realidad yo no estoy diciendo quién, ¿no? Porque la labor analítica me parece que viene tanto del lado del paciente como del lado del analizante, del analista, ¿no? Tanto del lado del analizante como del lado del analista. Y hay algo bastante curioso que es que Lacan dice, bueno, es hora de poner al psicoanalista en el banquillo, ¿no? En el banquillo de los acusados y pedirle que dé respuestas por su trabajo. Y yo no sé si ustedes han hecho esto. Por lo general está mal visto en las escuelas pedirle a la gente que dé justificaciones por lo que dice, eh, pero cuando efectivamente lo hacen, por ejemplo, tomando cerveza con un psicoanalista amigo y le van preguntando, bueno, pero ¿por qué dices esto? ¿De dónde se sostiene esto que estás diciendo? Eh, yo ahí en ese momento, digámoslo así, y ser consecuente, evidentemente, porque te pueden decir una cosa y después capaz tengas que preguntar otra vez. Acá, digamos, intentando buscar esos fundamentos últimos, yo acá, digamos que ensayé una tipología de las respuestas que ellos pudieran dar, y esta tipología es una tipología, digamos, tripartita, tiene tres partes, y las respuestas yo las estoy nombrando, psicosis, neurosis y analista. Diego Hernán González obviamente me hizo la sugerencia, la corrección. Interesante de decir, Félix recuerda que capaz esas palabras no sean las mejores palabras, tratemos más bien con signo, ¿no? Entonces acá digo, por ejemplo, la psicosis responde con un signo tratando las cosas en sí. Es decir, cuando le pides a alguien eh, que dé cuenta de su labor analítica sobre un caso, las respuestas, o toda respuesta que responda con un signo sería una respuesta psicótica, por la manera que lo estoy definiendo. Además, definirlo así hace que en realidad nosotros podemos cambiar acá psicosis por cualquier cosa y no importa mucho, porque lo que yo estoy haciendo es dar una definición. Entonces, si ese término nosotros lo cambiamos, está bien, tú puedes cambiar el vocabulario, pero no me cambies el concepto.
A mí lo que me interesa es el concepto, digamos. La tipología que estoy haciendo a partir de si se responde con un signo, a partir de si se responde con un significante o a partir de si se responde con una persona. Si ustedes no quieren llamar a eso psicosis, neurosis y analista, no lo hagan. Llámenlo triángulo, cuadrado y círculo, perro, gato y pájaro, como ustedes quieran, eso a mí no me importa. Pero acá, digamos que la primera es la psicosis que responde con un signo, tratando las cosas en sí. Y acá es donde a mí me parece que hay algo muy interesante, ¿no? Entre la posibilidad de pensar la filosofía y sobre todo la filosofía cartesiana, que busca justamente conceptos claros y distintos, las matemáticas, que recordemos que, por ejemplo, las coordenadas cartesianas que nosotros utilizamos, son cartesianas porque vienen de Descartes, ¿no? Lo que a nosotros nos enseñaron en el colegio, ¿no? Para graficar, eso viene de Descartes. Y fíjense que, de hecho, lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a trabajar con coordenadas cartesianas es hacer una X recta, ¿no? Justamente porque a Descartes le interesaba esa especie de, digámoslo así, de unidad, eh, tanto de un lado como hacia el otro, ¿no? Habría otra manera de hacer una especie de red que no fuese recta, sino, o sea, más bien eh, con cierta desviación, digámoslo así, eh, que bueno, eso lo trabaja Wellberger también, por cierto. Entonces, acá, como se utiliza un signo, más bien se desplaza la cuestión a el sistema de valores, porque el sistema de valores es lo que efectivamente nos dice a nosotros lo que es un signo y lo que no. Y qué quiere decir ese signo y qué no. Entonces, acá nos metemos con el problema de que quizás el paciente sostiene un sistema diferente del terapeuta, ¿no? Porque, ¿qué podemos decir que, claro, ¿no? Sobre todo si no entendemos por la definición del concepto lo mismo que entiende el paciente, ¿no? Entonces, ahí de claro no hay mucho, de correcto, bueno, ¿cómo vamos a decir que es lo correcto? Y de lo seguible incluso hay diferentes lógicas, ¿no? ¿Por qué se da todo esto? Porque tenemos como una especie de muro de lenguaje entre nosotros y el paciente en estos casos, porque se están tratando las cosas en sí. Entonces, al tratar las cosas en sí, digámoslo así, nosotros tenemos, no hay como un espacio para esa ausencia de significación que pueda haber entre el paciente y el analista. Ahí nosotros tenemos el problema de que nosotros no podemos decir es esto, digámoslo así. Y de hecho hay como un problema bastante grande con ciertos pacientes cuando les señalas interpretativamente, digamos, ¿será que tiene que ver con esto? Y hay pacientes que sistemáticamente te dicen que no. No porque precisamente la interpretación haya estado fallida, sino porque esa especie de lectura entre líneas no sirve en este tipo de caso. ¿Por qué este tipo de lectura entre líneas nos sirve para este tipo de casos? Porque nosotros no tenemos las mismas líneas que el paciente. Es el paciente quien está leyendo entre líneas ya. Y por eso, bueno, acá puse, no puedo decirte lo que verdaderamente es, solo puedo decirte cómo se siente, que es de una canción de Eminem y Rihanna, pero a mí me parece interesante para pensarlo así, ¿no? Porque me parece que es un problema, digámoslo así, de la identificación y no pensada como en el hecho de yo soy, aunque más o menos también, porque hay muchos casos donde de estos, hay casos sígnicos donde el problema es del establecimiento de una identidad, ¿no? Entonces, no hay la posibilidad de decir yo soy eso, por lo menos con facilidad, por lo menos sin la ayuda de un analista. Yo creo que a través de un análisis se puede lograr algo de eso, pero digamos que en un principio preanalítico no se puede dar cuenta de esa identificación. Pero eso obviamente no quiere decir que no nos pueda decir, digamos, cómo se siente, ¿no? Y ahí
volvemos a lo que yo decía antes, que es cuando el paciente dice, mira, hay algo que a mí me está sucediendo, que yo en verdad yo sé que no te puedo comunicar. De hecho, uno de mis mayores problemas es que siento que hay una barrera entre yo y el resto del mundo. Y ahí lo importante, evidentemente, no es que nosotros redupliquemos esa barrera y le digamos, sí, 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 evidentemente a ti nadie te va a entender porque hay un malentendido fundamental del significante. No, eso no, sino más bien, bueno, contame igual, o sea, dime lo que tú me puedas decir al respecto y veamos qué podemos hacer con eso. Eso se lo dicen al paciente, yo les digo a ustedes, traten de extraer la lógica, ¿no? Porque ahí se trata de una cuestión de, él está estableciendo el fundamento. Nosotros no estamos estableciendo, él está estableciendo el fundamento. Tú ves, como analista, si te vas a apegar a ese fundamento y a trabajar con ese fundamento, a trabajar con esa definición o no. Pero en esos casos, intentar cambiarle la definición es completamente inútil, porque ellos ya están convencidos de esa definición, porque ellos saben que la definición que ellos te están dando no es la definición que ellos sienten. Entonces, como hay como una especie de imposibilidad de transferir esa sensibilidad a el lenguaje, entonces ya ellos saben que hay una especie de desfasaje, ¿no? Y no se trata de que nosotros ahí actuemos como agente correctivo y les digamos, bueno, ese desfasaje se elimina si haces esto, sino que más bien, ok, qué interesante, trabajemos con eso, trabajemos con esta definición que tú estás dando de sufrimiento, de angustia, de... Entonces, digamos, eso por un lado, que termina haciendo un signo, termina significando algo para alguien y ese alguien de ese para alguien es el paciente, no es nosotros, ¿no? Nosotros lo que ahí hacemos es decir, ok, como anotado, ¿no? Yo ahora sé que la definición en este es como axioma, ¿no? Cuando estos pacientes nos dan definiciones, ahí nosotros tomamos como un axioma. Ok, esto es lo que significa em, padre en este caso, ¿no? Em, Yo ahí diría que lo problemático que puede ser es cuando, como decía antes, pensamos en una especie de primacía de la neurosis y ubicar esa ausencia de espacio de significación como casi como una inelegibilidad para la clínica, ¿no? Y responder con, bueno, aquí no, tal vez este no sea el espacio para usted, ¿no? Para este paciente, que quizá porque se proponía esta cuestión un tanto correctiva, un tanto decir, no, pero esto sí, este significante sí remite este a otro y este otro, y aquí hay un efecto de significación. A mí me parece lo problemático que yo he encontrado es que como si es que digamos que estamos tratando acá con un signo, a veces se lo homologa como que, pero con el signo trata la psiquiatría, trata la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Como si eso fuese de algún modo desdeñable y encontramos el problema que tú decías antes, Félix, ¿no? Es que la psicosis es lo peor que te puede pasar, ¿no? O sea, como analista, ¿no? Entonces digo, como yo no quiero trabajar con psicosis, digo, esta lógica no la puedo seguir, mejor dicho, no es que no sigo la lógica, es que no trato de aislar la lógica, ¿no? Entonces digo, como esta oscuridad inefable eh, no entra en la concepción de lo que la clínica debería ser como un espacio para la neurosis. No sé si se le pasó a Freud, por ejemplo, ¿no? Por eso Freud decía que no encontraba la manera en que el método psicoanalítico, como lo conceptualizó en ese momento, no me acuerdo en qué texto era, pero no podría ser aplicado a la psicosis, ¿no? Y más bien lo hizo como una especie de lectura, no sé si lo exegética, hermenéutica de Schreber, pero no como un efecto clínico, ¿no? Sino solamente para aislar, o sea, como para él la cuestión de lo que debería estar en el centro era una determinada cosa con valor sexual. Entonces, por ejemplo, para mí eso siempre fue problemático para pensar, bueno, entonces, ¿cómo siquiera escuchar esta lógica, ¿no? Porque estás como que nublado por la idea de la primacía del significante. es que hay un tema, digamos,
con el entendimiento de la primacía del significante, porque, a ver, yo acá me parece que se sigue sosteniendo la primacía del significante. De hecho, yo creo que el signo es como una especie, digámoslo así, de colapso del significante, pero para mí hay un momento anterior, lógicamente y necesariamente sostenible, que es como una especie de estructura significante que luego puede colapsar o en la psicosis o en la neurosis, ¿no? En, me parece que en parte el problema que tú señalas es que los psicoanalistas por lo general están muy acostumbrados, por sus amigos filósofos, a debatir sobre definiciones. Y justamente lo que yo estoy diciendo es quizás con este tipo de caso, de signo, no vale la pena discutir sobre definiciones. Pero el tema es que si los psicoanalistas piensan el significante como una discusión sobre la definición, porque a ellos les pareció jocoso que tenía más de una definición el significante y el paciente estaba utilizando una y él les revela otra, que es como normalmente se entiende el equívoco y la interpretación psicoanalítica, ¿no? Como un chistecito, ¿no? Entonces, al psicótico no responder frente a ese chistecito, al psicótico quedarse callado y básicamente decir no entendí la broma, muchas veces me parece que los psicoanalistas no tienen otro recurso para ir adelante porque justamente no trabajan lógicamente. Yo lo que estoy proponiendo es, no, primero lógica y después se ve si hay algunas definiciones que se pueden mantener, pero porque la lógica a nosotros nos asegura de que nosotros podamos acompañar al paciente. Eso en ciertos casos puede llevar a que el paciente diga, mira, a mí me parece que acá no está pasando nada, me parece que lo único que está sucediendo es que tú me estás repitiendo a mí exactamente lo que yo les había dicho anteriormente, sí, ¿no? Pero la cuestión sería, ahí no es como que dejar de trabajar con la lógica, sino animarse a interpretar, que es, digamos, es otro tema y como otra cosa diferente. Pero para mí, digamos que em, el presupuesto fundamental que nosotros, o uno de los presupuestos fundamentales que nosotros tenemos como analistas, es que en todo caso tiene una lógica, inconsciente incluso. ¿Y qué quiere decir una lógica inconsciente? Que nosotros como analistas podemos seguir al paciente y en la medida que podamos seguir al paciente, también poder hacer algunas interpretaciones sobre esa lógica inconsciente o a partir de esa lógica inconsciente, no meteré inconsciente aún, a partir de esa lógica que se les revelarán como inconscientes al paciente en la medida que él no lo había pensado antes, eso muy entre comillas, porque mete la cuestión de la memoria ahí, mete que digamos la cuestión de la confusión mental. De hecho, el libro este que vamos a sacar ahora de Lógica para Consistente, que escribió Juan Ignacio Pla, tiene eso, digámoslo así, o sea, en una introducción que de hecho es, yo le dije que es una de las mejores introducciones que he leído de un libro de psicoanálisis, y lo es. Justamente dice, o sea, la cuestión que hacía Freud era tratar el inconsciente a un nivel de la memoria, porque era, tú sabías esto, pero no te lo acordabas, ¿no? Pero sí, la parte, o sea, digamos que en cuanto al desarrollo clínico y en cuanto a las estrategias de intervención clínica, si nosotros no utilizamos la lógica, em, con la lógica, ¿qué quiero decir, digamos, con la lógica? Porque quizás con la lógica no se entiende muy bien que lo que estoy diciendo es básicamente escuchar lo que el paciente está diciendo, escuchar cuáles de esas cosas que el paciente está diciendo tienen valor de verdad e intentar establecer una causalidad entre ellas, una causalidad, una disyunción, una conjunción, etcétera. Decir, pero tú me habías dicho esto y ahora me estás diciendo esto. ¿Cómo juegan esas dos cosas? ¿Es o uno o lo otro? ¿O es lo uno y lo otro? ¿O es lo uno y por lo tanto lo otro? ¿O es lo otro y por lo tanto lo uno? Etcétera, ¿no? Eso quiero decir con lógica, es decir, precisar cómo los elementos se relacionan los unos a los otros. La lógica clásica prescribe
un cierto juego posible, unas ciertas reglas posibles, pero bueno, primero hay otras lógicas, y segundo, digamos, por favor, no intenten adaptar el paciente a su lógica, porque eso, no, eso es justamente la sugestión, digámoslo así. ¿Querías decir algo más o seguimos con la neurosis? No, no, simplemente que eso me parece que resuelve muchos problemas, ¿no? Porque si no, tal vez justamente no sería una primacía del significante, sino del significado, pero un significado tal vez más asociado a lo fenomenológico, a lo observable, ¿no? Que a veces me parece que se encuentra cuando hay este continuo Freud-Lacan, ¿no? De tomar como Freud veía, ¿no? Como dices, la memoria en el cuerpo, en lo biológico, y tratar de homologarlo hacia algo que Lacan más bien proponía como una estructura formalizada desde la lógica matemática, ¿no? Entonces, por eso a mí siempre me ha resultado bastante confuso, ¿no? Entonces, pero si partimos de un abordaje donde primero se aísla la lógica y después vamos a ver esa manifestación, si es que hay alguna correspondencia o no con la realidad, porque por ejemplo lo que me gustaba de este libro de Caligari es que él empezó hablando no de las manifestaciones sintomatológicas o psicopatológicas, sino de la psicosis que no está en crisis, ¿no? Y que justamente decía algo muy parecido a lo que acabas de decir tú, Félix, hay que aislar una lógica ahí primero. De ahí creo que lo que siempre termina encontrando un tope es de dónde viene esa lógica, ¿no? O sea, es una lógica que todavía intenta sostener a Freud ahí todavía, o no. Ahí creo que es Claro, donde hay ese tope. tomo eso que dijiste para meternos con la lógica de esta analista, y sería el analista responde con una persona, que sería Freud en este caso que das, ¿no? La analista responde con una persona reposando su verdad sobre el decir de otro. Yo creo que esto es importante que nosotros, y acá puse una oración además que a mí me pareció como un poco interesante, pues de hecho lo iba a dejar así. La analista responde con una persona reposando su verdad sobre el decir del otro, como Freud dijo eso, entonces por lo tanto yo lo asumo como verdad. Pero después pensé que quizás en realidad esta es la posición que nosotros tenemos que adoptar dentro de un análisis, pero no con Freud detrás de nosotros, sino con el paciente que tenemos enfrente, ¿no? Reposando, digamos, la verdad de nuestro decir, digámoslo así, sobre el decir del otro. O sea, justamente tomando los fundamentos del paciente y diciendo, mira, así es como entiendo yo que estás entendiendo tú las cosas, ¿no? Eh, Quizás solo así sea seguible o perseguible la prueba del otro, ¿no? En esto mismo que estoy diciendo, solo reposando, haciendo reposar la verdad de lo que yo digo sobre la verdad de lo que tú dijiste, yo puedo seguir la prueba que tú estás dando, ¿no? Pero también quizás haya una diferencia fundamental si se persigue su lógica o si se persiguen sus elementos, ¿no? Si se persigue, de nuevo, la lógica y la matemática verdaderamente dicha, o si se le exige a la lógica y la matemática que quieran decir algo. Freud lo hacía. Para Freud, la matemática quería decir biología. Y ahí es donde nosotros encontramos el problema, ¿no? Creo que en Lacan este problema no está precisamente, sino que de hecho lo invierte en el momento donde arma las fórmulas de la sexuación y dice, no, macho y hembra son cuestiones lógicas completamente, ¿no? No es como Freud hacía, que es que macho y hembra son verdad y por lo tanto el resto de mi teoría. No, Lacan ahí está diciendo, la lógica es verdad y por lo tanto la biología. Eh, Creo que, digamos que más allá de ver cuál de las dos es la posición correcta, me parece importante, eh, digamos, la subversión que entre ellas dos se logra. Porque Lacan, digamos que a todo momento lo que está haciendo es mirando a Freud en los ojos y diciéndole, tú estás contradiciéndote a ti mismo, ¿no? Y mostrándole cómo. Entonces acá tenemos esto, o sea, si se persigue su lógica o si se persiguen sus elementos, que pueden ser claros o no. Yo acá justamente estoy diciendo, bueno, persigamos la lógica del paciente, veamos cómo se encadenan los elementos. Que los elementos sean claros, como en el caso de la neurosis u oscuros, como lo son en la psicosis, es otro tema, ¿no? Y que importa, sí, ¿no? Yo no estoy diciendo que no importe, porque de hecho en la psicosis es como si nosotros tuviésemos una barrera completa del paciente. ¿Cuál es esa barrera? Eh,
la distorsión que hace su decir con respecto, o sea, porque tenemos inconsciente, decir, nosotros, ¿no? Entonces, desde el inconsciente, cuando pasa por el decir, el lenguaje, justamente porque el significante, nosotros postulamos que no se significa a sí mismo, es decir, nosotros postulamos que el elemento es oscuro, ¿no? Ahí nosotros justamente lo que hacemos es redoblar la apuesta de la psicosis y decir, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes razón, tú tienes algo dentro de ti que yo no entiendo y de hecho tú tienes algo fuera de ti que yo tampoco entiendo, pero yo como analista voy a hacer lo más posible para seguir la lógica de lo que tú me estás diciendo. Y eso de hecho es lo que hacemos también en lógica y en matemática, porque nadie tiene la mínima idea de qué quiere decir 3, ni qué quiere decir pi, ni qué quiere decir el coseno, ¿no? Son definiciones dentro de cierto juego eh, de escritura, ¿no? Y un juego de escritura que tiene ciertas reglas, la que yo he entendido que es más fundamental es que x es igual a x, pero que x sea igual a x lo único que hace es dejar a x en una oscuridad completa. Porque eso nos dice, eso es idéntico a sí mismo. Ok, pero ¿qué es? ¿No? Yo soy yo. Ok, pero ¿quién eres tú? Y acá el paciente dice, mira, no te puedo decir lo que verdaderamente es, pero te puedo decir un poco cómo se siente. Y ahí nosotros decimos, dale, buenísimo, contame eso. Y a partir de eso quizás nosotros podamos ir viendo qué es, ¿no? Bueno, la neurosis responde con un significante, haciendo consistir elementos necesarios y exceptuados de esa lógica. Si le soy sincero, acá yo hice un poco de trampa, porque esto yo se lo pasé a Federico Ledesma, que es bastante amigo mío, y él me dijo esto, y yo dije, lo voy a poner así, porque yo tampoco lo entiendo demasiado, pero bueno, ahora en este espacio ustedes saben que es un lugar donde yo me atrevo a quizás pensar un poco las cosas, porque quizás la cuestión acá es que la, la lógica significante esté aceptuado de su misma lógica, digámoslo así. O sea, en la neurosis hay una lógica del significante, pero esa misma lógica matemática sirve de dogma, digámoslo así, sirve de padre, exceptuado de la ley significante que dice que no se puede significar a sí mismo. Digámoslo de otra manera, la lógica significante en la neurosis se significa a sí mismo, misma. La lógica significante se significa a sí misma. Y eso quiere decir que no todo elemento es significante. Porque como mínimo, o no todo es significante, porque como mínimo está la lógica que no es significante porque sí se identifica a sí misma. Y acá, digamos que encontramos pruebas con una verdad no trivial, o sea, que nunca hacen signo, ¿no? Una verdad no trivial sería que no es evidente que eso es verdad, o que eso puede no ser verdad, digámoslo así. Y quizás el problema en la neurosis es que no se encuentran esas pruebas y por lo tanto siempre se recurre a otra cosa, ¿no? Es como cuando a un psicoanalista, y de hecho yo estaba ayer hablando con alguien que justamente le decía que los psicoanalistas muchas veces tenemos problemas de estar estableciendo muchos temas a la vez, ¿no? Es como si saltáramos de un hilo a otro, a otro, a otro constantemente, pero esto quizás se deba a que hasta cierto punto esa es la estructura del significante de siempre llamar a otro, ¿no? Como se hacía en ¿Quién quiere ser millonario? Llamar a otro, llamar a un amigo para ver qué puede decir esa persona, porque nadie puede decir la verdad sobre sí mismo, ¿no? Es como si en el significante, nosotros bueno, justamente lo que estoy proponiendo es que el significante está, digámoslo así, casi, es un elemento casi desdoblado, ¿no? Es un elemento que no encuentra las palabras para decir sobre sí, porque hay una diferencia entre lo que puede decir y su verdad, lo que sabe, digámoslo así, y su verdad. Porque además no sé si ustedes han pensado que estos elementos podrían ser personas, ¿no?
el signo, ¿no? Que trata las cosas en sí. Yo conozco a mucha gente que trata las cosas en sí. De hecho, todo el paradigma biologicista dentro de la salud mental trabaja las cosas en sí. Mientras que después hay otros que son significantes que más bien recurren más bien a otros, ¿no? Pero acá lo interesante es que se recurra a otro concepto, no a otra persona. Porque cuando se recurre a otra persona estamos más bien dentro del terreno del analista. Acá lo que estamos diciendo es un poco como lo que Lacan decía del collage surrealista de Freud en el Seminario 11, con respecto a la pulsión, que en la neurosis lo que hay es más bien como un conjunto de elementos de diferentes facciones en guerra, de diferentes grupúsculos que están peleando uno contra el otro, que siempre llaman uno al otro, y que para realizar eso como unidad, se supone que se necesita a alguien más fuerte, que sería por ejemplo la lógica, que determine, o el padre obviamente, que establezca la ley ahí. Digamos que es un poco el argumento que se utilizaba para sostener a Saddam Hussein en el poder, que se decía, bueno, acá hay mucha gente que se va a terminar matando si Saddam Hussein se va, y creo que eso más o menos termina pasando, pero justamente, digamos, o sea, así es una muy buena manera de sostener un dictador en el poder, porque justamente, bueno, tenemos a alguien que sí verdaderamente va a regir, a hacer valer la ley acá. Entonces, acá no tenemos claridad de la explicación, pero eso no quita que pueda ser correcta y seguible. Mientras que, digamos, em, yo creo que esto tendría que ser al revés. Yo creo que quiero decir esto al revés más bien. O sea, la oscuridad está más bien del lado de la psicosis y la claridad capaz esté más del lado de la neurosis. Lo digo porque sé que me he estado doble diciendo y no sé muy bien cómo resolver eso. Aquí a mí me suena que podías haber colocado que no hay claridad en la explicación por esta misma llamada al otro concepto, ¿no? Porque cuando quieres aislarlo, como en el signo, no es posible porque llama a otro, llama a otro, llama a otro. O sea, por eso sí es seguible, pero no es claro en ese sentido. Pero creo que la manera de presentación quizás sea distinta, ¿no? Eso que en términos de significado es oscuro, parece claro porque hay una seguidilla, ¿no? Sí, porque esto me lleva a esto, esto. Estaba viendo la clase que tuviste con Mariano, donde vi ese meme de las múltiples caras de la ironía, ¿no? Me recuerda eso, ¿no? Sí, así, sí, es seguible, pero al final no hay nada. En cambio, tal vez en la psicosis, el significado es claro, pero la presentación es oscura, ¿no? Y por eso no Claro, es... eso. Porque hay una cuestión acá, para mí es importante empezar a meter la cuestión como de la traducción, digámoslo así, que en la psicosis hay algo como intraducible. O sea, no hay posibilidad de que el paciente le haga saber al psicoanalista qué es lo que quiere decir, ni el psicoanalista en verdad tiene mucha idea, mucha claridad sobre esa oscuridad que quiere decir el paciente, mientras que en la neurosis sí hay como la posibilidad de una traducción, en el sentido de que podemos entre dos establecer un sistema de términos, de palabras, de significantes, que, digámoslo así, o sea, cada uno pueda trabajar desde su lado. Cuando estás hablando con psicoanalistas, esto a veces es dificilísimo, porque hay veces donde lo que ellos están intentando decir no se traduce en tu idioma, ¿no? Retomo esto porque de nuevo se trata del psicoanalista en el banquillo y de nuevo me parece esto interesante para pasar el diagnóstico no del paciente, sino del analista, ¿no? Entonces, cuando estás hablando con un psicoanalista, eso muchas veces sucede, ¿no? Em, para mí es muy rico cuando efectivamente se logra dar una especie de traducción, ¿no? Entre el sistema que yo tengo y el sistema que otra persona tiene. Sobre todo porque eso, digamos que no hace que sea una traducción exhaustiva, sino que evidentemente cada vez va iluminando mejor cuáles son esas lagunas que hay o ese espacio que hay entre los fundamentos de uno y los fundamentos del otro. Entonces,
quizás acá quizás la cuestión de la neurosis sea justamente, digamos, una especie de establecer como una vía media, pudiéramos decir, ¿no? Del lenguaje, con su lógica articulada, em, donde cada término tenga, tanto para el paciente como para el analista, una especie de definición más o menos compartida, y ya estábamos partiendo de la posibilidad de esto dentro de la neurosis, y recordando que todo esto que estoy diciendo no aplica para la psicosis justamente porque no se puede establecer esa especie de significado compartido, ¿no? Ahí justamente lo que nosotros hacemos es permitir como esa especie de traducción, y ahí no solo podemos nosotros seguir la lógica, sino que también podemos seguir las definiciones de aquello que se está definiendo. Eso yo me imagino que entrañaría alguna diferencia, pero si le soy sincero, todavía no se me ocurre demasiado bien cuál, digámoslo así. Sí creo que en términos de poder, del poder que a nosotros nos adjudican, es muy importante, porque es muy diferente cuando tú sientes que el analista te está entendiendo a cuando no. ¿No? Y justamente cuando el paciente siente que el analista está entendiendo, ahí es donde viene el riesgo hacia nosotros de que se nos ubique o que nosotros nos ubiquemos en una especie de lugar de Dios, en una especie de lugar magnánime, en una especie de lugar del reservorio de las significaciones, digámoslo así. Eh, digamos que quizás incluso en estos casos, o sea, convenga que nosotros bajemos un poco más el perfil para justamente no permitir que el paciente termine arrojándonos a nosotros todo el poder. Justo eso que decías, se me hizo acordar de este meme que vi ayer. No sé si se ve. Ajá, ahí, sí. Tenemos que tratar esta constante necesidad tuya de complacer a los otros. Claro, y el paciente dice, por supuesto, si te complace, ¿no? Sí, 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 está bueno. Ese justamente ese digamos que es el modelo de la transferencia de Freud, ¿no? Ahí habría transferencia, y la no transferencia sería que el paciente diga, no, mira, a mí me parece que eso no tiene nada que ver, me parece que es una mala interpretación de tu lado. Freud dice, ah, bueno, transferencia negativa, que es interesante, ¿no? Porque trayéndolo nuevo a la posibilidad de entender la transferencia psicoanalítica como una transferencia de verdad lógica, en este meme que tú traes, la terapeuta le está transfiriendo una verdad al paciente que el paciente recibe en su totalidad, digámoslo así, ¿no? O sea, la terapeuta le propone un tema y el paciente dice, buenísimo, ¿no? Mientras que la otra, ahí hay una transferencia, ¿se entiende? Se transfirió el sujeto de una persona a otra, sujeto entendido como tema. Se transfirió el tema de que se iba a tratar de una persona a otra. Y la verdad, además de ese tema, porque quién sabe, no sé si efectivamente eso es un problema del paciente, ¿no? Em, y después la transferencia negativa sería que el paciente le diga, no, mira, tú no entendiste, ¿me entiendes? Tipo, no es eso. ¿Y en qué sentido es una transferencia negativa? En que eso se corta, no hay la posibilidad de transferir una cosa a otra. No hay la posibilidad de transferir del analista al paciente, porque ahí no se está creando algo, digámoslo así, en conjunto. De todas maneras, a mí eso me hace preguntar, y creo que también fue la pregunta propia de Lacan y que luego la desechó, de la cuestión de la intersubjetividad, ¿no? Pero que no sería tal vez esto que se suele pensar más intuitivamente como a esta conexión de sujeto a sujeto más pensado en persona, ¿no? Sino de más en este sentido de la transferencia del sujeto como asunto, tema, eh, y cómo se responde ante eso, ¿no? Porque me acordaba también de Winnicott cuando propone este espacio transicional o a la clínica como un espacio de juego, ¿no? Pero quizás con lo que se juega es con esos asuntos, esos temas. Y el problema sería cuando, digamos, si es un juguete, ese asunto o ese tema, solo jugamos con el juguete que quiere el analista.
Claro, y acá yo estoy, digamos, diciendo que tenemos dos temas, ¿no? O sea, hay un momento donde, digamos, todos los juguetes los trae el paciente desde su casa, ¿no? Que sería el caso del signo, ¿no? Donde el paciente dice, no, no, mira, yo te voy a decir lo que significa. Buenísimo, trabajemos con ese juguete, no trabajemos con ese concepto. Hay algo muy interesante ahí, que es que, o sea, muchas veces esos conceptos son homólogos a los conceptos de Freud. No, o sea, por ejemplo, esto que les comentaba bueno, ¿no? De la posibilidad de que haya una especie de reservorio de sentimientos al cual no alcanza el lenguaje, y que más bien yo eso no te lo puedo decir completamente bien porque eso evidentemente no está dicho lingüísticamente, sino que a través del lenguaje o cada vez que yo intento expresar eso lingüísticamente, eso se distorsiona, ¿no? Cada vez que eso intenta salir desde su oscuridad a la claridad, se distorsiona. Eso es el inconsciente freudiano, ¿no? Tenemos también el otro concepto de pulsión de muerte que habíamos empezado a trabajar antes con respecto al infinito, ¿no? Y ese también es un concepto freudiano, ¿no? Entonces, quizás eso sea una muy buena razón para leer a Freud, ¿no? Porque nos brinda a nosotros conceptos, quizás no terminología, porque estos, digamos que son, yo les estoy poniendo el nombre. Ha habido un par de veces donde el mismo paciente me dice el nombre y es como que, ok, esto me parece que está más o menos adecuado, pero sí los conceptos en el sentido de cuál es el collage este de conceptos rarísimo que arma Freud y le adjudica no solo a sí mismo, sino a la otra persona y además a todas las otras personas. O sea, Freud hace una naturaleza humana, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace a partir de conceptos rarísimos y que son muchas veces lo que esos juguetes, ¿no? Con los que viene el paciente y le dice, hey, juguemos con este nuevo juguete conceptual que yo traje? De nuevo, no restándole, al decir juego, no diciendo que es algo trivial o diciendo que es algo bobo o es algo divertido ni siquiera, sino más bien entendiéndolo como un conjunto de reglas a seguir. Y después hay otros que básicamente sí te dicen, no, no, dame tú los juguetes. Y ahí sí es donde entiendo yo que quizás el juguete que nosotros por lo general deberíamos intentar aportar es la lógica. ¿No? O sea, no sé cómo trabajas tú o cómo trabajan ustedes, porque, digamos, solo contingentemente estás tú ahorita en el foco, Denis, pero digamos que es una cuestión en general, que es, ok, cómo se trabaja con, digamos, el silencio del paciente al comienzo de las sesiones, ¿no? O sea, hay pacientes que evidentemente llegan y empiezan a hablar de una vez, hay pacientes que toman su tiempo y después empiezan a hablar, sin ningún problema. Pero hay otros pacientes, sobre todo, diría yo, al principio de su aventura analítica, que se quedan ahí en silencio, ¿no? No sabiendo qué decir, quizás esperando que yo diga algo, quizás. Y ahí yo muchas veces en esos casos lo que intento es establecer un poco de lo que yo me acuerdo, ¿no? De la lógica que habíamos establecido anteriormente en ese caso, ¿no? Me acuerdo que la semana pasada habíamos estado hablando sobre cómo cuando tú sientes que estás aburrido, eso se transforma en una especie de agitación mental que muchas veces te lleva a ti a pensar en pensamientos suicidas. ¿Se te ocurre algo más a partir de eso? ¿No? ¿Qué estoy haciendo ahí? Presentando justamente una cadena lógica que ya nosotros, pero no intentando enchufar nuevos conceptos o enchufar nuevas definiciones, ni mucho menos dar nuevos juguetes, para seguir con la terminología que estábamos utilizando, sino el juguete que ya asumimos como, em, como estando ahí. Y quizás en ese sentido nosotros siempre trabajemos con el sujeto cartesiano, es decir, un sujeto bañado por la lógica, digámoslo así, o un sujeto sumamente lógico, y que es tan así que le da a Dios, se inventa un Dios para que se encargue de las verdades eternas como la matemática, ¿no? Entonces, digamos, con ese tipo de sujeto estamos nosotros trabajando, y ahí la cuestión es, ok, ¿cómo hacemos nosotros para no enchufar significado, ¿no?
sino más bien relanzar la cuestión desde el punto de vista de la lógica. Claro, en ese caso sería, bueno, la anterior semana jugamos con este juguete. ¿Quieres ir jugando con él? ¿O qué hace? Claro, por ejemplo. Ujú. Sí, a mí me agrada mucho más eso porque hace pensar más bien en que no es que hay una maniobra definitiva siempre a hacerse, porque todo dependerá de los elementos y la lógica que lo sostenga, ¿no? Y aunque tal vez en algún momento los conceptos puedan parecer similares, nunca lo van a hacer, ¿no? Tal vez un aislamiento de la lógica que lo sostiene, sí, pero como decía antes, tal vez la presentación, la manifestación, no sé si esas son las mejores palabras para decirlo, vaya a variar, ¿no? Y nos perderíamos al querer arrogarle significado, es decir, ah, sí, sí, te entiendo. Ah, como ya me dijiste esto, sí, entonces este juguete yo sé que te va a hacer bien. Y el resto se queda guardado en la caja. Yo me quedé pensando y no sé si tú tienes algo más para decir, porque yo estoy pensando y no se me ocurre nada. En esta definición que da Forrester, y obviamente no tiene por qué ser verdad porque lo diga Forrester, pero sí me parece interesante, que es que el objetivo del análisis es restaurarle a las metáforas su metaforicidad, su habilidad de llevar, ¿no? Y creo que hasta cierto punto, a ver si encuentro que creo que hasta cierto punto dice que lo que lleva es el significado, pero déjame ver em, si encuentro qué es lo que lleva, la metáfora. Pero bueno, te quería preguntar si a ti, si tú se te había ocurrido algo de eso. O sea, yo no sé, porque no he leído el texto, a qué exactamente se refiere ahí Forrester con la metaforización de las metáforas, ¿no? Porque creo que justo la pregunta que habías hecho en Facebook iba a eso. O sea, como que, No, déjame clarificar, porque no es metaforizar las metáforas. Es que las metáforas, digamos, no estaban funcionando bien antes y le estamos regresando su posibilidad de metaforizar, mm, ¿no? Quizás en ese sentido haya algo interesante de dividir la casuística en signo y significante, que quizás ni signo ni significante son metáfora, ¿no? Y quizás la cuestión sea llevar el signo a ser metáfora o llevar el significante a ser metáfora. El dispositivo para llevar el significante a ser metáfora me parece que es el nombre del padre, ¿no? Eso ya está como bastante... Pero no sé si el signo en sí, al momento de que nosotros, bueno, eso capaz sea algo interesante, ¿no? Eh, Al momento de nosotros redoblar la apuesta y poner, digamos, un espacio homólogo al inconsciente entre el paciente y el analista, ¿no? Quizás ahí de esa manera se les regrese a las metáforas su capacidad de metaforizar o algo así. Ibas a decir algo, pero te quería porque creo que estabas yéndote por otro lado, más bien en el sentido de que metaforizar las metáforas como si fuese una especie de metáfora de todas las metáforas, ajá, ¿no? eso. Y por ahí no es lo que él está diciendo, ¿no? Ahora, si justamente se trataría de encontrar, ¿no? La metáfora de todas las metáforas, claro, eso capaz sea interesante, ¿no? Porque si el objetivo de un análisis es restaurarle a las metáforas su metaforicidad, su habilidad de transferir, em, bueno, por un lado, ¿no? Por el lado del signo, em, tendría la posibilidad de transferirse, ¿no? Entre, porque iría inconsciente, paciente, lenguaje, analista, ahí habría como esa transferencia. Metafórica, supongo. Porque quizás el tema es que antes, o sea, ese signo no aislaba, más bien aislaba al paciente del mundo, digámoslo así, entonces no había posibilidad de metaforizar.
Bueno, porque ahí entra de nuevo quizás esta diferencia entre verdad literal y verdad metafórica, ¿no? Que quizás nosotros, como analistas, tengamos que tomar. Eso sería algo interesante. Es como si capaz en los casos del signo no podemos tomar la verdad literal, sino solo la verdad metafórica. Bueno, no sé. Yo tampoco lo sé, pero te iba a decir que en este texto de Caligaris él habla de cómo en la psicosis habría una especie de conformación de una metáfora delirante, pero él ubica una homologación a la del nombre del padre, ¿no? Donde más o menos como tú ubicabas, ¿no? Habría un padre externo que funda, que organiza la ley. Para el psicótico, lo que dice Caligaris sería el mismo, él se vuelve su propio padre, ¿no? Y esa es como su solución para que entre en la vía de la metáfora, ¿no? Se me hacía extraño, ¿no? ¿Por qué tendría que ser el padre? No, y además que alguien se vuelva su propio padre es como, ahí hay como palabras que no se entienden las definiciones, digámoslo así, ¿me entiendes? Tipo, tendríamos que seguramente no entender padre como usualmente se entiende y ahí, claro, por qué seguirlo llamando padre. Em, pero hasta cierto punto Descartes hace eso, ¿no? O sea, hasta cierto punto yo no lo diría así, pero tomando esa manera de decirlo, hasta cierto punto Descartes hace un mito de autocreación. En el momento de que él dice yo me fui a una especie de cabaña en la mitad de la nada, donde me puse a pensar, pensar, pensar y reestructuré toda la filosofía yo mismo, ¿me entiendes? Él hasta cierto punto se vuelve su propio padre. Y creo que hasta cierto punto nosotros lo que le pedimos al paciente que está plagado por el signo, digámoslo así, es también que haga como una especie de eh, autocreación, ¿no? En el sentido de que está diciendo como aquello que está dentro del mismo, intentando ponerlo afuera y quizás en el momento donde nosotros em, trabajemos con eso, digamos, más, em, o será literal, no, claro, sería literalmente, más literalmente que metafóricamente, ¿no? Em, en ese momento nosotros le ofrecemos algo al paciente y le decimos, esto es aquello que tú me estás diciendo que está dentro de ti mismo, ¿no? Y ahí sería ya una suerte de transferencia, o sea, metáfora en tanto transferencia, de transferir eso para poder, o sea, eso que estaba, no sé si llamarlo en términos de interno o externo, pero dentro de este paciente y decir, ¿es esto? Algo así. Algo así, sí. Bueno, acá antes dice, entonces Christopher es la última metáfora, con última capaz quiera decir también como paradigmática, ¿no? Porque es ultimate, es como la más grande, ¿no? Metáfora para la metáfora. Él es la metáfora hecha carne. Em, transferir a través de es crear significado, sentido, ¿no? Bueno, Denis, em, no sé si quieres decir como que dónde alguien puede contactarte o seguirte o algo así, algo de o alguna actividad pronta que tengas, algo así, por si alguien quiere escucharte un poco más. Am, bueno, me puede encontrar como Denis Logroño en Facebook o en mi página La Palabra Espacio de Escucha, que hago parte con algunos colegas, ¿no? Y principalmente queremos proponer un espacio distinto de escucha, ¿no? Desde el psicoanálisis. Bueno, y mis redes sociales son @crowdenis, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, así, o con mi nombre. Y alguna actividad, bueno, a propósito de lo que decís de esa dificultad de traducción, es justamente lo que a mí me agrada cuando me invitan a espacios así, espacios netamente psicológicos, de tratar de hacer ese esfuerzo de traducción, porque me parece interesante y por eso me gusta. Yo estaba hablando del tema del suicidio hace una semana, ¿no? Y como que fue corto el tiempo, quedó solo en una hora y pues vamos a continuarlo la siguiente semana, el viernes a las 8:30 de Ecuador, que es, me parece que las 6 y, no, sí, 10:30 de la noche de Argentina.
si les interesa, ¿no? Me pareció un espacio interesante y es- para mí es un esfuerzo hacer esa traducción, pero hay algo le doy y bueno, con las preguntas algo surge. Entonces, si les interesa, en la página que van a hacer eso se llama Manuiri. Manuiri, empatía emocional, me parece. Entonces, ahí, si quieren escucharme un poco sobre eso. Perfecto, Denis. Gracias. No, Nos gracias a ti, vemos. Félix, por la invitación. Que estés bien. Igual, y gracias a todos por escucharnos.